esta idea o esta pregunta. ¿De verdad estamos hablando de que termina una era, que empieza otra? Porque, a ver, si miramos Brasil, derecha, izquierda, todos envueltos en corrupción. Si miramos Paraguay, derecha e izquierda que se alinean. Y la violencia siempre mediante. El muerto, los heridos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está pasando? ¿O no debemos hacer una mirada general? ¿O le erramos en intentar una mirada general? Comparar las cosas así es muy peligroso. Entre otras cosas, incluso el hecho de decir, a ver, en Paraguay la derecha y la izquierda, no, hay un grupo de la izquierda que es los seguidores de Lugo y un grupo de los colorados que son los seguidores de Carter. En el medio hay de todo. Lo que se opone hay de todo. Como en todos los países. Pero, sí, pero con una característica. Es bastante inexplicable esta unión de los dos supuestos extremos en algo que tiene un principio, el poder sin moral. El poder sin moral. Lugo quiere ser candidato y Carter quiere ser candidato. Y quieren borrar una cosa que fue algo, no, nadie lo dice, está prohibido ser candidato a alguien que fue presidente y 4 grados de parentesco dentro de su familia tampoco pueden serlo. ¿Por qué? Y porque tienen el fantasma de Stroessner y quieren liquidar eso. Entonces, a ver, decir que se está en presencia de una ola incontenible. Bueno, Ecuador demuestra que a pesar de todas las situaciones, a pesar de que es un país petrolero, lo que demuestra que la coartada venezolana tampoco funciona, porque es un país petrolero, y sin embargo, una figura que no es exactamente lo mismo que su antecesor, que Correa. Es un hombre diferente, Moreno, mucho más dialoguista, notoriamente mucho más dialoguista. Y en el Uruguay está todo para discutirse, porque la pregunta viene también por un lado. Hace 12 años que está el gobierno de izquierda. Ahora, esta ola va a arrastrar al gobierno de izquierda. ¿Sabe de qué va a depender? No de la ola, va a depender del gobierno de izquierda y del partido de izquierda, de lo que hagamos. Si cometemos errores, si no nos liberamos con gran fuerza de cualquier fenómeno de corrupción y de inmoralidad, si no somos fieros defensores de la democracia y de las leyes, como lo hemos sido, a diferencia prácticamente de todo el mundo. En este país nadie puede decir que ha habido una censura de prensa para nadie, ¿tá? Y sin embargo, ganamos 3 elecciones. Bueno, pero nadie dice que no podamos perderla, ¿eh? Ahora, hay algunos que creen que estamos predestinados a seguir eternamente en el poder. No es cierto. Así como entramos, un día nos podemos encontrar con que nos dieron una patada y nos sacaron. Tengo la tentación histórica de decir que esto que decís, Esteban, también debe sumarse otra perla histórica, y es que durante la presidencia de Jorge Valle tampoco la hubo. Fue una presidencia de la perspectiva de las libertades, y las libertades informativas en particular, absoluta y transparente, y eso es algo que todos debemos reconocer siempre. Y no se entregó una sola licencia de radio, como ahora están en la boga las licencias de radio repartidas urbi et orbi en el Uruguay. Ahora, tu pregunta es muy difícil de contestar, porque ¿hacia dónde va la historia? Es decir, el siglo XIX tuvo determinadas características donde pareció que se formaba la izquierda. El siglo XX fue el siglo de las ideologías, ¿verdad? Donde se enfrentó un gran desafío a la democracia, como fue el fascismo, un gran desafío a las derechas, tal como las manejábamos aquí, que fue la izquierda. El siglo XX parecería que no es el siglo del enfrentamiento ideológico, pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado. En el siglo XVI hubo historiadores... ¿Y el siglo XXI? Perdón, en el siglo XVI te decía, hubo historiadores que pensaban que la historia se repetía constantemente. Los griegos tenían una concepción de la historia cíclica, tú lo dices bien. Hubo después revisiones. La Revolución Francesa tenía la concepción que introdujo de que el progreso era el motor de la historia. La izquierda marxista, por ejemplo, ¿qué tenía? Esa creencia de que el desarrollo humano iba hacia el superhombre, hacia al hombre bueno, el hombre mejor. Todo eso se ha demostrado muy inconsistente. Por consiguiente, deducir de lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, de qué va a ocurrir en América Latina, es muy difícil. Lo que sabemos, y ya termino y con mucho gusto te dejo, es que ha surgido sí un fenómeno nuevo en los últimos 20 o 30 años. ¿Cuál? Que es el populismo, en materia política estoy hablando.
un populismo que además tiene unas características muy especiales. ¿Asociado a alguna ideología particular o No, para tiene todos características lados? muy especiales, tanto que hay un populismo de derecha. Se dice que Trump, por ejemplo, es un representante del populismo de derecha. Le Pen en Francia, el presidente de Polonia, son todos exponentes de un populismo de derecha. Y hay un populismo de izquierda como se caracterizaba a Cristina Kirchner, se caracteriza a Evo Morales, se caracteriza a Maduro. ¿Y por qué entramos en ese código? ¿Por qué entramos en ese código? Bueno, no es fácil dar respuestas de por qué ocurren las cosas. Lo cierto es que yo te puedo dar mi creencia. Yo creo que el fin de las grandes ideologías, de lo que fue el marxismo, que en el siglo XX ocupó casi todo el espacio político, el fin de ese esquema, de esa esperanza tan firme que tenía la gente, tan profunda en la venida de una sociedad absolutamente transparente. En la medida que ese sueño cayó, me parece que surgió una nueva concepción de la política y ahí apareció el populismo. Un populismo que además no es ni de izquierda ni de derecha, que se traslada en ambos conceptos, pero que llena el espacio que dejó el marxismo al caer. Graciano. Sí, yo me voy a tomar la libertad de contestar esa pregunta, pero no con una duda, sino con una afirmación. A ver. Y baso mi afirmación no, digamos, en una especulación filosófica acerca de digamos, distintas etapas de la historia. Podríamos citar también a Carlos Marx, que decía que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Ya que hablamos de repetición de la historia. Pero yo me voy a basar simplemente en la práctica, en lo que hemos visto hasta ahora y en América Latina. Henry Kissinger decía, y lo decía hace más de 45 años, hacia donde va Brasil va a América Latina. Y repito, lo decía hace 45 años. Y si uno toma esa frase y la compara en los distintos momentos de la historia de América Latina en el siglo XX, y por lo tanto creo que es válida para el siglo XXI, coincide exactamente. Recordemos, por ejemplo, para no hacer toda la historia del siglo XX, que sería muy largo, pero arranquemos, por ejemplo, de la dictadura de Getúlio Vargas para acá. Getúlio Vargas coincide con Perón en Argentina, también una dictadura de derecha, de tipo fascista, y con un régimen, el de Ibáñez, si no me equivoco, en Chile, que también tenía esas mismas características. En otros países de América también pasaba lo mismo. Cuando llegamos al proceso del deshielo de la dictadura de Vargas y empieza Juscelino Kubitschek en el 58, hay un cambio político también en Uruguay, lo hay en Argentina con Frondizi, lo hay en Chile con Frei. Y cuando llegamos a la dictadura militar de los 70, quien comienza el proceso de dictaduras militares es Brasil. Y hacia donde fue Brasil, dictadura militar, fue el resto de América Latina después. Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Bueno, pero ¿y dónde queda ahí el planteo de que somos un lujo en realidad, al menos en el respeto a las instituciones democráticas? Donde queda el planteo es muy sencillo. Miremos a Brasil. ¿A dónde va Brasil? Hacia donde va Brasil ahora es a donde va a ir hacia América Latina. Pero bueno, pero por eso insisto. ¿Por qué vamos a despegarnos de algo de lo que sí podemos vanagloriarnos y es de la estabilidad de nuestras instituciones comparativamente con otros Pero una países? cosa no quita la otra porque el proceso de Brasil... una cosa no quita la otra porque el proceso de Brasil de hoy se está dando dentro de las instituciones del Estado. No hay ninguna ruptura. Se está dando un proceso muy fuerte ¿De corrupción o de qué? de intervención del Poder Judicial, de los poderes públicos, atacando a la corrupción de una manera como nunca se había visto en Brasil. Ahora, pero donde la corrupción ha ganado a todos los partidos, donde tenés un juicio que se inicia en estos días, como tú decías hoy más temprano, donde el presidente puede quedar destituido y volver a poner a Brasil en una situación de inestabilidad política absoluta. Por eso digo, hacia dónde va donde Brasil... está todo el mundo bajo sospecha. Pero ¿Vamos a eso? Justamente, Verónica, por eso digo, hacia dónde va Brasil, va América Latina. ¿Qué pasó en Brasil en estos meses y qué está pasando ahora? Poner en el banquillo de los acusados, a los responsables de la corrupción más grande que hubo en Brasil. Esteban Valenti, ¿le falta tiempo a la izquierda, aún a sabiendas de lo que usted plantea, de que son muchas formas de izquierda? Lo vemos dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Muchas concepciones de izquierda diferentes, con expresiones distintas. ¿Le faltó tiempo a la izquierda en América Latina para poder afianzar los procesos que se habían planteado como norte y como objetivo? No creo que sea un problema de tiempo. ¿No? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la izquierda es la debilidad cultural e intelectual, producto de un gran vacío, porque el fenómeno que se dio con la crisis del marxismo, que es una crisis, son tensiones, son contradicciones muy grandes,
también generó la incapacidad de ir generando ideas adecuadas a las nuevas situaciones. Exacto. Nosotros ocupamos espacios de poder que no fueron resueltos igual por todos los países, no fue resuelto igual por la izquierda brasilera que por la izquierda argentina. Brasil no cayó por las mismas causas que está cayendo la situación en otros países. Brasil no era un modelo típicamente populista en absoluto, un modelo diferente. Brasil cayó básicamente por un gran escándalo de corrupción, por mani pulite multiplicado por 10, es decir, yo espero que no tengamos que ir detrás de Brasil. Creo que es mucho más complicada la historia de América Latina como para, digamos, hacer ese paralelismo. Creo que los procesos brasileros, además, tienen menos influencia porque efectivamente las culturas de origen luso, de origen portugués y de origen español tienen pocos contactos en muchos aspectos, en particular en los aspectos políticos. Yo voy a decir una cosa que no va a sonar muy elegante. En Brasil se afana desde Pedro I, vamos a entendernos claro. ¿Está? Es decir, Brasil es un país que en realidad la corrupción es estructural como ningún otro país. Mientras que en la Argentina el peronismo lo introdujo con mucha fuerza, en Brasil es muy antigua. Que es cierto lo diferente, y a mí me resulta un poco paradojal decir que la derecha impulsó el proceso judicial para voltear al gobierno de... A ver, muchachos, Cunha está preso. Está preso la cúpula de la burguesía paulista y brasilera más rica del país, presa, no procesada, presa en las cárceles brasileras. Está Temer temblando que quieren hacerse una autoamnistía porque ya no saben dónde para. Es decir, se tocó el corazón de un mecanismo perverso y corrupto. Yo creo que la izquierda nos faltó sentido crítico. A la izquierda todavía nos quedan reflejos condicionados de una vieja época donde pensamos que la historia y las formas de producción del capitalismo y su crisis nos va a llevar inexorablemente a la liberación. Y de vez en cuando ese mecanismo aflora. Y yo quiero decir algo que tiene que ver también con la historia. Las otras formas de producción subsistieron durante 1000 años, 800 años, 500 años. El capitalismo tiene 250 años. Y por lo tanto no hay ninguna fatalidad. A ver si me permiten desde tribuna ver la juventud. Valentina. No, en realidad me parece que es desvirtuar la conversación cuando ya hablamos de la derecha y de la izquierda. Creo que si uno es democrático, donde vaya, o sea, haya inestabilidad democrática en instituciones, violaciones a los derechos humanos, donde haya todo tipo de atropellos, no importa si es de derecha, si es de izquierda, ahí es donde hay que atacar. Basta de amiguismos ideológicos, le hace mal incluso mirar el mundo de esa forma, de derecha a izquierda. Está bueno lo que introduce. Así lo ven tal vez los más jóvenes, sí. Yo te digo una cosa. Ahora, derecha, ¿es posible izquierda, o sigue existiendo derecha-izquierda? No, derecha-izquierda existe y voy a dar la prueba más terminante. A ver. Vos haces una encuesta de opinión pública en cualquier lado, le preguntás a los uruguayos o en cualquier lado y la gente tiene una autodefinición ideológica. La gente le pregunta y te dice, soy de extrema izquierda, soy de centro izquierda, en todas. Es más, uno de los elementos de interpretación mejor de las encuestas es precisamente la autodefinición ideológica. Claro. Por lo tanto, en el Uruguay eso existe. ¿Usted qué es, Valentí? Perdón. ¿Usted qué es? Yo soy de izquierda. Pero, a ver, extrema izquierda, centro izquierda. No, yo soy de izquierda radical. ¿Por qué? Porque me gusta ir a la raíz de los problemas. Yo rechazo el concepto de que ser radical es hacer una defensa feroz de determinados Bien, porque en realidad la izquierda radical criticaría muchas de las cosas que usted ha dicho aquí. Radical viene de raíz. Victoria, sí. Pero nos estamos yendo de tema. Es claro que la derecha y la izquierda existen desde hace 200 años y no se van a borrar en una década, ni en 2, ni en 3. Lo único que es equivocado es pensar que la historia se puede juzgar únicamente mediante las categorías de derecha e izquierda. La derecha tiene diferencias muy grandes dentro de sí. Hay por ejemplo, en Estados Unidos, para dar un ejemplo concreto, ¿quién gobierna? Bueno, se dice que gobierna la derecha. Sin embargo, la derecha de Trump
¿Es una derecha liberal o una derecha conservadora? Bien. Ahí tenés una diferencia claro, enorme entre dos concepciones de la derecha. Las concepciones de la izquierda. Es lo mismo la izquierda socialdemócrata que creía y sigue creyendo en la democracia, en el liberalismo, en los derechos humanos, en el cambio progresivo, en las instituciones, que la izquierda marxista-leninista en su interpretación más dura. Es lo mismo Camboya que China, la China de Mao Zedong. No, entonces hay que tener mucho cuidado con estas categorías, no eliminarlas, coincido contigo. Bien. Las categorías derecha e izquierda no se eliminan, pero no con eso se logra juzgar totalmente. El tema es si en realidad en algunos países de América Latina la solución viene por parte de un partido en la cancha de oposición, izquierda, perdón, o derecha, o si se está necesitando a gritos consensos, ¿no? y políticas de Estado. Hacemos una pausa y ya venimos, ya venimos.